palabra es tu promesa y yo te creo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, ¿qué quiso decir el Señor con todo esto? Acá hay algo tremendo, porque cuando el Señor habla, nos enseña, ¿no es cierto?, actitudes, nos enseña manera de vivir, nos enseña a los propósitos por el cual vino y murió en la cruz del Calvario, y obviamente le encomendó a la iglesia que fuera, ¿no es cierto?, luz en medio de las tinieblas, que resplandeciera. Ahora hay algo importante de todo esto. Para poderme entender mejor este tema, primero tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la luz? Porque, de hecho, que yo me hice esa pregunta y dije, bueno, tiene que haber algo más en la palabra del Señor, tiene que haber algo que nos instruya, nos abra la mente y podamos entender el propósito de Dios. Muy bien, se llama luz a la parte de la radiación electromagnética. No les voy a enseñar electricidad hoy en día, ¿no? Pero es así, electromagnética, que puede ser percibida por los ojos humanos. Son dos polos, el positivo y el negativo. Y el polo positivo y el negativo forma una energía que es visible a los ojos. Y separado no hace nada, no produce. En esto no podemos entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Separado de Él no podemos hacer nada. Claro, podemos hacer alguna cosa, de repente lograr algún objetivo, alguna meta, pero fuera de lo que es la cobertura de Dios, nada podemos hacer. Jesús había dicho que sin mí nada podía hacer. O sea, hay algo que nosotros tenemos que entender en esto. Si bien Jesús hizo la obra y la sigue haciendo, somos nosotros sus herramientas para que Él manifieste su obra acá en la tierra. Y ese es el propósito de la iglesia. Amén. Ese es el propósito principal de la iglesia. Y el que se une a Cristo produce luz, produce vida. La luz simboliza la vida, la oscuridad simboliza todo lo negativo, todo lo que no se revela, y todo lo que no se revela está oculto. Amén. Jesús comparte una parte de sí mismo cuando nos invita a ser luz del mundo. Ahora, somos luz cuando permanecemos en Él, no fuera de Él. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que Pablo quería decir era precisamente de que como hijos de Dios, la tarea que nosotros tenemos es que las demás personas que están en las tinieblas, que no alcanzan a ver ni siquiera sus manos, porque están metidos en las tinieblas, estábamos hablando de tinieblas espirituales, ¿no es cierto? Entonces, somos nosotros los que tenemos la gran tarea de resplandecer como luces, darle a entender, y está hablando del entendimiento de la persona. Está hablando de que nosotros, con el propósito de Dios, tenemos que empezar a explicar, enseñar, instruir a las demás personas y explicarles que hay una oportunidad de vida, que no todo es malo, que Dios tiene un propósito, y esto no es una cosa que uno se memoriza y lo tiene que decir.
sino es una cosa que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Entonces, es con Cristo que podemos ver en los lugares oscuros, donde antes había tinieblas, ahora estamos viendo con claridad. Y está hablando del entendimiento. Está hablando de eso, del entendimiento. Antes había tinieblas, no comprendíamos, no entendíamos, parecía que nuestra vida no tenía sentido. Vine por casualidad en este mundo, y no es así, no es así. Entonces, ahí empezamos a entender de que sí somos parte de ese Dios, sí tenemos un propósito, sí Dios quiere manejarnos de tal manera que nosotros podamos, a través de su voluntad, expresar el propósito de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Para eso nos encarga ser luz del mundo. Y una luz, ¿no es cierto?, no se pone abajo de un almud, sino en el candelero. En este caso, ¿no es cierto?, abajo de un almud, una medida de trigo, ¿no es cierto?, para ver si está lleno, vos tenés que levantar la luz para ver si, ¿no es cierto?, está completa o no. Entonces, pero acá no está diciendo eso, está diciendo una luz que se pone en el candelero. El candelero, bíblicamente hablando, es Cristo. Esa luz, ¿no es cierto?, bien ubicada, hace que toda la casa resplandezca. ¿Me entiende? Entonces, lo que el Señor nos dice con claridad, ¿no es cierto?, que sin Él no podemos resplandecer. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, lo que antes estaba oculto, ante el entendimiento nuestro, o entendíamos parcialmente las cosas y atribuíamos a cosas equivocadas, ¿no es cierto?, nuestros propios ideales, Dios nos da una perspectiva de vida nueva y hace que nosotros tengamos una visión totalmente renovada de la vida, inclusive. En Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dando a entender de que es acá donde nosotros tenemos que abrirnos al Señor. Tenemos que entender. ¿Cómo vas a hacer algo que no entendés? Yo siempre dije que si bien hay ciertas cosas en la Biblia que no podemos entender, no podemos comprender todavía, es porque quizás no nos interesamos lo suficiente. Pero si podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que hay un objetivo tremendo y hay una promesa tremenda, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Por eso que debemos ser luz del mundo, para que sepáis, sigue diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza, y ahí está lo que acabo de decir, la esperanza que Él os ha llamado, y cuál, las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, hay un propósito, hay una meta y hay un premio. El propósito principal es que vos empieces a iluminar. Y iluminar quiere decir una mente renovada, una mente transformada, un conocimiento totalmente diferente, sabiduría de parte del Espíritu Santo, entendimiento de lo que estás haciendo, aunque vuelvo a repetirte, hay cosas que en la fe no entra dentro de la lógica y no la vas a entender, porque está en lo sobrenatural. Pero sí, en forma directa, Dios hizo un plan, y en ese plan Él desea que tú entiendas el propósito de Dios. Primero, ¿cuál es la característica de la luz? Primero, la luz desplaza las tinieblas. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te levantará de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando somos iluminados, todo esto se descubre, queda todo al descubierto, lo que era oculto y perturbaba y estorbaba nuestra vida espiritual, ahora entendemos el propósito principal de Dios.
tenemos que empezar a despertarnos espiritualmente, permitir que el Espíritu Santo esté obrando de una manera tremenda. Si no, de lo contrario, siempre nos vamos a quedar estancados. Una persona espiritual es una persona que entiende el propósito de Dios. Y yo digo esto, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, las demás cosas quedan como forma secundaria. Porque hay un propósito, ¿no es cierto?, tremendo en nuestra vida. Vos no estás por casualidad en este lugar, no se te está predicando de esta manera porque, bueno, se me antojó, sino que hay un propósito, y en ese propósito nosotros tenemos que empezar a crecer. Y es a través que Cristo empiece a iluminar nuestra mente y nuestros corazones, para que nosotros podamos crecer como Él quiere, ¿no es cierto?, entendiendo, comprendiendo y expresando lo que Él es. En el Salmo capítulo 18, versículo 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Y yo creo que el salmista estaba hablando del Espíritu Santo. Es aquel que tiene que encender nuestra lámpara, pero nosotros se lo tenemos que permitir. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Cuando representa lo que somos como lámpara, ¿no es cierto? Cuando la lámpara, para que se pueda encender, tiene que tener una mecha. Esta mecha tiene que tocar el aceite. El aceite es el combustible por el cual se moja la mecha, y la mecha es la conducción de ese combustible. Cuando se prende la mecha no se quema. Esta es la parte nuestra, no es la luz. Nosotros somos el conjunto de la lámpara. Y en el conjunto de la lámpara tiene tres áreas fundamentales. La primera es el recipiente, la segunda es la mecha y la tercera es el aceite. Si nos falta el aceite, que representa la persona del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el combustible que nos hace crecer en la fe, ¿qué es lo que sucede? El fuego sí va a encender la mecha, pero va a llegar a un punto en que esa mecha se queme, quede ceniza de esa mecha y no alumbre más. Nuestra condición espiritual es la de mantener nuestro nivel de aceite. Ese nivel de aceite que hace que la luz resplandezca. Si bien, ¿no es cierto?, no somos el fuego, la luz, pero acá el salmista dice que él tenía que encender la luz. Porque como recipiente, ¿no es cierto?, que contiene aceite y una mecha, nosotros tenemos que mantener ese nivel de aceite. Y ese nivel de aceite representa la comunión que tengo con el Espíritu Santo, representa el trabajar en equipo con el Espíritu Santo, representa lo que el Espíritu Santo puede hacer y el entendimiento que nosotros tenemos del mundo espiritual y con quién nos estamos enfrentando y de qué manera tenemos que enfrentarlo. Entonces todo depende de la cobertura de Dios y todo depende del aceite que tengamos en nuestra lámpara. Cuanto más comunión tengamos con el Espíritu Santo, cuanto más entendimiento tengamos no solamente de la palabra, no la entendemos la palabra, o sea, no queremos entender la palabra para impresionar a otra persona o para tener más sabiduría, no, sino porque es necesario que nosotros entendamos el propósito de Dios, no para impresionar a otros, pero de Dios, cuando tenemos comunión con el Señor, ya el Señor nos pone la tarea de poder alumbrar a los demás. Porque al tener comunión con el Señor y tener aceite en la lámpara y tener una mecha que pueda ser conducto para que ese fuego se mantenga, entonces el resto le corresponde a Dios. ¿Amén? Muy bien, entonces es lo que necesitamos. Bueno, segundo, fue hecha para ser vista. Cuando no hay luz, no se ve nada. Entonces, la luz representa, ¿no es cierto?, la revelación, representa la manifestación. Esto nos habla de una manifestación, de algo que se
manifiesta es algo que tiene vida. Y dice la palabra de Dios, y acaba la explicación que acabo de decir, en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Qué tremendo. Entonces, el propósito principal de Dios, ¿no es cierto?, que no haya más tinieblas en nuestra vida. Que esas tinieblas, esas dudas, esos temores, esas cosas que nosotros no sabemos resolver porque no estamos viendo el problema con certeza, entonces la luz se encarga de hacernos ver lo que está fallando dentro de nosotros y ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Tercero, sirve como advertencia, iluminando nuestra conciencia. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandece en nuestros corazones. La Biblia es clara con respecto a eso, pero ¿qué hace que nosotros podamos ser iluminados por Dios en nuestro corazón? Primero, entendimiento de lo que estamos haciendo, porque sin entendimiento nosotros vamos a hacer las cosas a ciegas. La hago por, no sé, ¿no es cierto? Y hago esto, pero no sé por qué, ni sé para qué. Yo no sé para qué murió Cristo, por qué murió Cristo, y si murió Cristo por mí, y qué propósito tiene, y por qué murió, ¿no es cierto? ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Y todas esas cosas. Cuando nosotros somos revelados de parte del Señor, ilumina nuestros corazones. Nuestros corazones es el epicentro de todas nuestras emociones, de nuestro carácter, nuestra manera de ser, de nuestro yo, de nuestra identidad. Entonces, si ilumina nuestra identidad el Señor, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más de Él. Y Él se acerca a nosotros para que nosotros podamos ver, ¿no es cierto?, en esa luz que debemos ordenar nuestra casa, de tal manera que nosotros podamos servir al Señor en forma libre, y que esto pueda también, ¿no es cierto?, ayudar a los demás a poder ver la misma situación que nos hizo ver el Espíritu Santo a nosotros. La luz debe ser revelada para que cumpla su misión. De lo contrario, obviamente no va a cumplir su misión. Siempre va a estar en oscuridad. Y para eso nosotros debemos, vuelvo a repetir, entender, iluminando nuestro entendimiento. El Señor tiene que iluminar nuestro entendimiento. La luz se usa como guía para alumbrar el camino. Esto nos habla de la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos ilumina el camino. Si la palabra la entendemos, la estudiamos, ¿no es cierto?, pero el Espíritu Santo se encarga de hacer rema, ¿no es cierto?, la palabra. ¿Qué significa esto? De manifestar espiritualmente, ¿no es cierto?, los propósitos de Dios a través de la palabra. Entendemos la palabra literal, perfecto, pero cuando se hace real en nuestra vida, cuando se hace rema, cuando se hace espiritual, entendemos no que, bueno, le habló a Isaías y porque le habló a Isaías no me habló a mí, no, sino que hay un propósito. Dios habla a través de la palabra, y a través de la palabra nosotros entendemos su propósito, y obviamente la agarramos desde el punto de vista rema, desde el punto de vista en el cual es la manifestación del Espíritu Santo. El mismo que inspiró la palabra de Dios es el mismo que se encarga de hacerte conocer los propósitos de Dios, y muchas veces te habla y te exhorta a través de la palabra de Dios. Ahí, ¿no es cierto?, entendemos de que Dios habla, entendemos que la palabra de Dios es real. Muy bien, a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el Salmo capítulo 36, versículo 9 dice así: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Muy bien, en tu luz, ¿a qué habla? En tu luz veremos la luz. En tu luz, es lo que acabo de decir. En tu palabra, si tu palabra es la manifestación, si tu palabra es la veracidad de los propósitos de Dios en mi vida, se hace real cuando yo
tomo en forma espiritual esto. Es lo que el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, conocer la verdad es una cosa, que te haga libre es otra cosa. Primero, conocer la verdad la conoce todo el mundo. Ya conoce la verdad, lee la palabra, saben que es verdad, pero de ahí a que eso se haga realidad en su vida, ¿no es cierto?, va a depender mucho de la persona. Por eso es que en tu luz veremos la luz. ¿Ok? Entonces, en tu verdad vamos a ver la verdad relacionada con mi vida, manifestada en mi vida. Entonces se hace una relación de vida. ¿Sí? Ok. A la luz de la palabra de Dios veremos nuestros caminos. Ahora podemos ver con claridad donde antes había tinieblas. Cuanto más nos acerquemos a la luz, todas las dudas se van disipando, todos los temores van desapareciendo. De hecho que esto es así. Cuanto más tengamos del Señor, menos duda vamos a tener. Cuanto más tengamos del Señor, aquellos que nos causaba temor ya no es nada. Amén. Entonces todo depende de la actitud que tengas, todo depende, porque Dios ya tuvo la actitud correcta con respecto al propósito, con respecto a sus planes. Ahora falta que nosotros tomemos esa actitud, ¿no es cierto?, la actitud de querer seguirle, de querer servirle, de querer, ¿no es cierto?, iluminar a los demás de la misma manera que otros iluminaron nuestras vidas. Amén. Es tu promesa y yo te creo.